Buenas a todos. Vamos a seguir ahora con el tema de la debida diligencia. Esta clase va a ser asincrónica, como lo están viendo, y la idea es poder comenzar donde dejamos la clase anterior. Lo primero, y creo que es importante reiterar y darle una ubicación espacio-temporal a lo que tenemos desde una perspectiva de la práctica jurídica. Vamos a ver. Finalmente, ¿por qué quien firma las actas es importante? Y si esta importancia tiene no solo un esquema de orden que protege los derechos de los socios, de la junta directiva, de los terceros, pero también hay otro tema, y es el abuso de la figura jurídica y el abuso de la personería jurídica como un velo de protección a lo interno de toda sociedad, y cómo este tema finalmente es el que probablemente tengamos que estar confrontando asiduamente en nuestra práctica jurídica. ¿Por qué? Porque como en muchas ocasiones, la sociedad es una figura que se utiliza más que nada para evadir acreedores, para ocultar quién es el verdadero dueño de la sociedad, y cómo una sociedad finalmente puede estar representada por lo que en la cotidianeidad llamamos los testaferros, los que dan su nombre de formas innombrables. Por ejemplo, sabemos en la práctica del notariado y en los ilícitos penales y en los fraudes civiles, comerciales, administrativos, que se usan incluso indigentes como representantes sociales o personas que del todo no existen y que comparecen a crear estructuras sociales de las cuales ni son miembros, ni les interesa ser miembros, y muy importante, no ejercen las tareas ni las actividades que la ley les manda a ejercer. Cuando estos testaferros, estos que prestan el nombre, actúan, finalmente el tema es que no actúan, no firman las actas, no firman los acuerdos, no firman los contratos, no circulan adecuadamente en las obligaciones donde la ley los quiere ver presentes, porque ellos no son los verdaderos dueños. Los dueños son otros. Pero muchas veces quienes abusan culposamente o dolosamente de las figuras sociales, creando más bien una ficción, abusando de una figura jurídica que tiene una autonomía patrimonial y funcional, que en la práctica no opera más que como una mampara,
Entonces, tenemos que de fondo no captamos esa realidad si vemos las formas iniciales de la sociedad. ¿Qué ocurre? Que en una debida diligencia, yo puedo estar en una debida diligencia para que el trato, negocio, la situación, posición de la sociedad sea la adecuada, sea lo que yo deseo, sea una sociedad que potencialmente tenga los beneficios que mis clientes que la quieren adquirir va a poder tener y que además que los va a tener, va a funcionar de manera adecuada. Porque ha cumplido y operado con todas las reglas del derecho. Pero también en muchas ocasiones nos encontramos, nos ubicamos del otro lado del espectro cuando vemos que esas sociedades, luego de una debida diligencia también, incluso ya registrándose los actos, ya realizado la estafa, ya como un grupo de crimen organizado, no cumplen con los requisitos que una sociedad de verdad requiere tener para que tenga la protección que el velo societario, es decir, ese operar interno, le permite a esta persona jurídica llevar adelante de manera que no tenga inconvenientes en que esa protección que la ley le da a la sociedad cumpla el objetivo querido, deseado por la ley. Cuando opera la Legión del Mal? La Legión del Mal también es muy mala mercantilista, muy mala notaria. Recuerdo un caso que en efecto la sociedad o las sociedades representan finalmente una mentira disfrazada formalmente de verdad. Y esa mentira disfrazada de verdad es la personería jurídica. Pero yo le llamaba la atención al juez, que es penalista, y al defensor del imputado, que son además penalistas. Yo le decía, ve qué interesante. Se dice en teoría que los movimientos accionarios, y es lo que tengo aquí en la presentación, tanto el libro de junta directiva como por supuesto el libro de accionistas, deben ser firmados por lo menos por el secretario o, si no, por el presidente que en su investidura puede hacerlo todo de acuerdo a criterios de la sala primera de la corte. Y entonces siempre la mampara ha sido el presidente es otro, el dueño es otro, las acciones son de otro. Pero sin embargo, este señor otro nunca firmó un libro. No firma como presidente, no firma el registro de accionistas. Todo lo firma alguien que ni siquiera es miembro de la junta directiva, pero tiene poder generalísimo. Y es como lo sabemos en ese caso particular y peculiar, que es muy interesante, el dueño material de la operación. De hecho, es el que está siendo imputado. La junta directiva está integrada por gente de Dubái, pero todos los movimientos accionarios, donde las acciones, él se las da a estos inversionistas en teoría de Arabia Saudita, y donde ellos son designados como junta directiva y apoderados generalísimos, solo los firma el que tiene un poder generalísimo.
y no hay comprobación de ingresos al país. Ahora bien, esto lo que dice es que entonces deberíamos nosotros poder poner mucha atención siempre a cómo se llevan adelante las diligencias en las sociedades mercantiles, sea es una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima. Y eso es un poco el tema que nos lleva en esta presentación, esta parte de la presentación. ¿Quiénes firman y por qué firman? Porque luego esos son los libros que se registran. Los que actas que cambian los estatutos, los que tienen los movimientos de accionistas que se reportan ahora a los bancos y a el Banco Central a nivel del beneficiario final, todos esos en realidad no existen, son ficciones. Y la formalidad de los actos lo que nos dice es que es una ficción. El presidente y el secretario, entonces, en el caso de una asamblea, tienen que tener mucho cuidado de indicar que alguien estuvo en una asamblea, por ejemplo, que nunca ingresó al país. Entonces, dependiendo del valor de la transacción, del orden de las sociedades, es muy importante que uno como abogado asesor, revisando los distintos movimientos de las sociedades, no los movimientos de las sociedades que son de mentira, por decirlo así, porque son sociedades anónimas, pero son dueñas en realidad de un patrimonio que le pertenece a una persona, pero que bajo el velo de la personería jurídica se busca o se procura que esta personería jurídica eh, distraiga a los acreedores de esta persona, distanciándolo de ellos por no tener nada a su nombre. Y además, por reflejar en muchos casos que era lo que indicaba, que las acciones son de alguien más que tampoco existe. De acuerdo al 174 del Código de Comercio, incluso las asambleas, los actos deben de ser necesariamente cubiertos con las formalidades. Y recordemos que en el caso de las asambleas de las sociedades anónimas, se debería nombrar un presidente y un secretario ad hoc, es decir, para ese evento, salvo que los estatutos digan algo. Cuando uno arranca una debida diligencia, lo primero que uno hace es leer los estatutos. A veces ante la perplejidad incluso del mismo abogado de los vendedores, uno tiene que hacer eso, pero ellos no lo revisan, o sea, no lo revisan, no lo ven, y es un tema. Pero cuando estamos hablando de negocios, ahora estábamos en una transacción sobre eso, solo lo que la sociedad nos hemos dado cuenta que debe impuestos y que no los reflejaron y no los pagaron, son $120,000. Dirían en Heredia, eso no se lo brinca a nadie. ¿Cómo tenés impuestos por 58 millones? Recordemos que eso quiere decir que eso es el 30% de las ventas y los ingresos brutos de la operación. Entonces, ¿cuánto vende esta empresa? Entonces, sí, todas estas pequeñas cosas, todas estas grandes cosas, tenemos que tenerla en consideración, porque no solo se hace una debida diligencia para inscripciones, la cual va a supervisar el registro público para nosotros, sino también que vamos a tener una debida diligencia para que sepamos que la sociedad fue llevada en orden. Pensemos que teníamos 5 socios
Jorge, Alfredo, Pedro, Juan Carlos y Arturo. Y en algún momento todos tenemos un 20% de las acciones, son 100 acciones, y desaparece Jorge. En un asiento solo se dice que las acciones ahora son de 4 socios. Si esto es real, debería haber un título por el cual Jorge cedió las acciones. Y entonces uno tiene que hacer la pregunta, ¿cuál fue el instrumento? ¿Cómo? ¿Qué le pasó a Jorge? ¿Jorge se murió? Sí, la vendió y lo registramos, pero eso fue hace mucho tiempo, hace 2 años y no hicimos nada. Uno dice, uff, ok, si fuera una transacción de $500,000, que es mucho dinero, $100 son mucho dinero, 10,000 colones son mucho dinero, estamos claros. ¿Qué a dónde estará Jorge? ¿Jorge sabrá que sigue siendo dueño de acciones? ¿O jalamos unos socios en algún momento que tienen un 0.01%? ¿Podremos vender la sociedad? ¿Se podrán litigar los temas de los derechos de esos socios que simplemente quedaron borrados de la historia de la sociedad? Todo eso entra dentro de este tema que apenas estamos manejando a nivel introductorio. Entonces, es posible que un presidente, más si tiene el poder de convocatoria, y un secretario ad hoc puedan celebrar una asamblea, sí, si los miembros de junta directiva no llegan. Pero sin embargo, hay una norma, el 173 del Código de Comercio, que dice: las asambleas deberán asistir por lo menos un consejero, un administrador y un fiscal de la sociedad. De lo contrario, la asamblea podrá aplazarse una sola vez, de conformidad con el artículo anterior. La lectura es: yo convoqué, yo voy a tener las decisiones correspondientes, pero esas decisiones correspondientes que yo voy a tener pueden aplazarlas algunos de los socios si nosotros no hemos tomado una previsión en la elaboración de los estatutos. Pero en realidad, si fuera una sociedad de verdad, sería bastante extraño, porque en el fondo, lo que yo deseo en una sociedad de verdad donde tenemos varios socios y varias operaciones es que los miembros del consejo estén por lo menos uno, porque ellos son los que me van a explicar en la actividad de la sociedad. Cuando son sociedades de mentirillas, pues la norma no tendría sentido. La norma tiene sentido porque finalmente está pensada bajo el esquema de que las sociedades anónimas, en el fondo, son sociedades con una diversidad de actividades y de socios. Y eso es lo que se desea primordialmente. Dicho esto es interesante para efectos de esa conformación. Pensemos, por ejemplo, que en el caso de una autorización para la venta del edificio de la sociedad, porque no la vamos a querer, y nosotros somos los que van a comprarle un edificio de $1,000,000 a esta sociedad. Y entonces vemos que convocan, es una sociedad anónima, son 20 socios y no hay ningún miembro de junta directiva. Queremos después arriesgar la autorización para la venta de la sociedad de acuerdo del artículo 32 ter del Código de Comercio y la Ley de Protección del Accionista Minoritario, que se nos anule esa autorización por alguien. Uno diría, pero ¿quién va a querer? Es $1,000,000, es un gran negocio. Alguien que no quiere, alguien que además tiene un derecho que se lo resguarda el ordenamiento jurídico. Entonces, todo esto es importante. El ejercicio de las formas para lograr llevar adelante lo que es la estructura de los actos de las compañías es esencial
que lo manejemos como notario. Entonces todos estos ritos los tenemos ahí presentes. Un día de estos también, creo que sí lo comentamos, cómo estos ritos deben permitirnos tener actas asentadas de manera permanente en un libro de actas, firmadas adecuadamente, legibles y convocadas como deben ser. Porque es de ahí donde nosotros las decisiones que se aprueban nos alimentan luego un contrato o un acto jurídico desde una sesión de acciones, porque requieren una autorización de una asamblea para que uno luego compre e invierta en la sociedad, diciendo que quien vende las acciones como un derecho de preferencia tiene que ofrecérselo válidamente a los socios, pero nunca hicieron eso, o lo hicieron sin convocar y no saben dónde están los socios. Finalmente, eso es un tema de legalidad, pero es un tema importante. Esto es debida diligencia también. El registro de accionistas de las sociedades anónimas, de acuerdo al 253, lo maneja el secretario de la Junta Directiva, salvo que yo pueda establecer otro funcionario. La doctrina y la jurisprudencia le ha permitido al presidente, como el Todopoderoso, llenar esos asientos también. Porque incluso el presidente tiene mayor autoridad. Por la determinación de los representantes, me gustaría que viéramos esas lecturas. Creo que no nos da campo, pero lo veremos más adelante, tal vez, en una semana. Entonces, ¿qué hace otra gente firmando el registro de accionistas? Uno podría decir, bueno, no le hacen daño las firmas de los que ceden las acciones, no le hacen daño la firma de los socios que ceden o venden o transan, traspasan las acciones, los socios que votaron a favor de una transacción de vender acciones y que también estén presentes en el acto. Pero sí son indicadores, como yo les decía, de que si los registros de accionistas están mal llevados, podría eventualmente un socio u una parte interesada tener interés en llevar eso a anularlo y solo por hacerlo mal, lo cual es una tristeza. Y siempre, como sabemos, hay personas incómodas. Entonces, ¿cuál es el to-do list que queremos? ¿Cuál es la lista de hacer al llevar adelante y ser asesores de las sociedades mercantiles y que funcionen de manera adecuada? Estas son las obligaciones primordiales. Hay más que estas, pero yo creo que son las más importantes. La custodia de los libros de actas, junta directiva y asambleas, en el caso de una sociedad anónima, o asamblea de cuotistas y registro de cuotistas, en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada. Los libros deben estar debidamente legalizados. Muchas de las actuaciones de la Legión del Mal se generan con notarios que ya no les importa protocolizar actas que no existen en ningún libro. Lo primero que se hace, se le dice al notario, es que usted está diciendo que tal acta de tal libro de tal sociedad se asentó un acuerdo que dice esto y no hay un acuerdo. Los libros deben estar debidamente legalizados, ya sea anteriormente o antiguamente por la administración tributaria y hoy día por el sistema de legalización de libros que tiene trámites ya. Antes era crear empresa en el registro público y que le dan un número de registro. Ese número de registro se obtiene con bastante facilidad, pero por igual razón es muy importante que el notario, que el abogado asesor, esté revisando que eso se mantenga en orden, sellados y adecuadamente llevados. Que las actas se firmen. Toda sociedad tiene que estar al día y estar reportando el beneficiario final. ¿Por qué se habla de un beneficiario final rápidamente para ustedes? Porque las sociedades favorecen o benefician a quienes patrimonialmente tienen sus acciones, pero se amplía el concepto no solo de registro de accionistas o cuotistas, sino de beneficiario final, porque a veces las sociedades y otras entidades jurídicas están a manos de fideicomisos y los fideicomisarios
no son necesariamente, es decir, los que ponen las acciones dentro de ese fideicomiso, los dueños de esa sociedad, sino los fideicomisarios, y estos como beneficiarios son los que van a tener que ser reportados ante el registro de beneficiario final del Banco Central. Esta es una de esas nuevas regulaciones que vienen al país y a la región, en parte por el Banco Mundial, en parte por la OCDE. La forma y la firma de las actas, quién las firma, cómo las firma, tienen que ser legibles, tienen que entenderse. Como les decía una vez, había una vez una clínica en Turrialba de unos médicos que dentro de los estatutos y acuerdos, cuando suscriben un crédito, dice, y quien no pague el crédito, después de 3 veces le quitamos las acciones y pierde la propiedad. Lástima, porque, y hasta podría cometer la temeridad de decir que probablemente también eran asesorados por un abogado, lo que pasa es que el abogado no sabe lo que estaba haciendo. Entonces nunca vas a poder llevar a la práctica algo como esto, que es casi un secuestro. Es como un pacto comisorio inserto dentro de un acuerdo o un contrato de una sociedad. El 32 ter del Código de Comercio y el Decreto de Protección al Inversionista Minoritario obliga que las sociedades estén tomando acuerdos para pasar de la ficción de la personería jurídica a que los socios vean transparentados sus decisiones. Los socios ven transparentadas sus decisiones en el tanto y en el cuanto se obliga que haya un acuerdo cuando se va a vender un bien. ¿Verdad? Podemos ser socios 50-50, el presidente llega y vende y vendió. Yo no sabía que habíamos vendido el edificio, puede decir un accionista minoritario. Y esto lo defiende, en teoría, si se toma el acuerdo bien. Muchas veces no se toman los acuerdos como corresponden y de esta forma se hace entonces complicado, porque cuando ya están falsificando documentos, nuevamente un poco la revisión de la debida diligencia, y no basta con dar fe de que la asamblea existió. Nuevamente, la gente da fe de lo que sea. Usted necesita el acta que esté firmada, que hayan comparecido, que la firmen todos los accionistas, etcétera, 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 o presidente y secretario. La fe notarial, eso es muy interesante. Hoy día existe incluso una directriz por parte de el registro público, porque en medio de la pandemia no se pueden tener algunas asambleas, inclusive en los colegios y en otras organizaciones, fundaciones, sociedades, etc. Entonces el registro le ha establecido a los notarios y a las sociedades la posibilidad de que se puedan reunir siempre y cuando se cumplan con ciertos requerimientos de conexión, de conectividad, de que el notario de fe, de que todos los socios estuvieron convocados, que se les citó, que tenía una notificación de la asamblea, todo en virtual. Esta es una acción de fe complicada, porque el notario está apareciéndome a dar fe de cosas que no necesariamente él esté logrando. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabe que todos estaban conectados? ¿Cómo sabe si se tomaron acuerdos con firma digital o no? No los de firmar, la firma digital es todo un tema. Entonces,
Esto ha ampliado el papel del notario en temas de virtualidad, dando fe de las citaciones, de la conexión, de la participación. Se pide que se grabe, la gente está firmando incluso digitalmente las actas, como sabe el notario que se firme. De todo ese tema está en un decreto. El decreto es bastante bueno, está elaborado con mucha seriedad por parte de la sección de personas jurídicas de registro público. Luego voy a ver si se los puedo mandar, no lo estoy encontrando en esta pequeña búsqueda, yo lo tengo en la parte de notariado, para esa fe notarial. La otra fe notarial es que el notario diga que el acta está firmada, que está sentado en el libro, debidamente legalizado, que contó con el quórum de ley, si no hubo convocatoria. Son dos escenarios. Si no hay convocatoria porque están todos los socios, se da fe de eso. Si no iban a estar todos los socios, tiene que haberse hecho una publicación y una convocatoria de la asamblea de conformidad como se desea en materia de lo que es la participación de los socios en un mecanismo de sesión tanto de junta directiva como también de asamblea. No olvidemos también que hay todo un tema sobre qué cosas del orden público yo puedo mejorar, cambiar o negociar en los estatutos sociales de la sociedad en cuestión y qué no puedo derogar. Hay un buen artículo de don Gastón Certat sobre esto que también voy a recordarme a mandárselos durante la semana. Ahora, también hemos oído en muchos foros que se da lo que se llama una debida diligencia inmobiliaria. Y hay todo un tema de simplificación. Eso es en realidad muy sencillo. Yo voy, entro al registro público, a la página, me tengo que crear un usuario y eso es importantísimo para la trazabilidad. Hay bases de datos de orden público como las del tribunal que no tienen trazabilidad de quién hizo la consulta, cuándo, cómo y dónde. Y entonces solo con screenshots pueden salvarse la información, que no es lo mismo, pero eso es otro tema. Entonces en el registro público sí se puede, entonces se verifica el título de propiedad revisándolo en línea, quién es el dueño. Y si esta persona va a trasladar la propiedad o la trasladó a una sociedad, si esto está bien hecho o no. Uno diría, pero no importa, porque finalmente quien es el aparente dueño de un inmueble no me genera ningún problema porque yo compro de buena fe, soy un titular de buena fe. Eso es cierto, muy cierto y a veces no. Lo vamos a ver ahora en esta misma presentación. Con el mal llamado engaño o fraude, que no es un fraude registral, es un fraude que ocurre fuera del registro, que se lleva a algunas de las consecuencias en materia inmobiliaria. ¿Por qué el historial de los traspasos en propiedad son importantes? Pensemos, por ejemplo, que en materia de una transacción me están vendiendo la finca y veo que no tiene ninguna servidumbre. Reviso el plano y en el plano había una servidumbre, digamos, bendito Dios que ya me fijé. Y le pregunto a la parte, ¿por qué esa servidumbre ya no está, que está en el plano, no está en la inscripción de la propiedad? Y yo creo que aquí les puedo estar hablando en un idioma o un metalenguaje que no necesariamente ustedes tienen, pero eso es un poco el ejercicio que estamos haciendo. Vamos a ver. En el registro inmobiliario, donde se ve el historial de traspasos de la propiedad, yo puedo saber quiénes han sido los dueños del inmueble, tanto sociedades como también lo que es personas físicas. Si ha habido segregaciones,
si está o no en la zona marítimo terrestre o no. Toda esa historia ya lo veo para atrás. Dependiendo de la onerosidad de un traspaso o de si es una finca nueva o no, yo voy a entrar a querer analizar este pasado. Resulta que hace como unos 5 años se consolidaron los registros inmobiliarios, que tiene todo sentido, frente a la consolidación de lo que es el registro catastral. El registro catastral tiene que ver con las dimensiones, las áreas, el destino de un inmueble, sus medidas y su georreferenciación. El registro inmobiliario inscribe títulos, escrituras públicas o mandatos de jueces. Pero el área exactamente, el destino de la misma, eso está en un plano catastral. Es una información muy importante. Es interesantísimo y es una realidad. Y es importante que ustedes lo sepan. El registro inmobiliario de Costa Rica es de los mejores registros inmobiliarios del mundo. En la destrucción que lamentablemente el tiempo del tercer milenio nos lleva, uno puede decir, yo sé que eso no es así, porque yo sé que hay gente que le falsifican el título. Vamos a ver. El hecho de que exista un lunar no significa que no tengamos piel. El hecho de que sea un lunar no significa que no lo tengamos que ver para ver si tenemos cáncer o no. O si le salen pelos al lunar. No nos gusta. Esa es un poco la comparación que debemos hacer. Sí, sí, hay cosas siempre que mejorar y la legión del mal trabaja en todo lado porque los hombres somos a la vez buenos y malos. Las personas, las mujeres, los hombres, todos somos buenos y malos. Dicho esto, los planos son elementos esenciales, indispensables de lo que es, en efecto, una finca. El plano, por decir así, es la determinación del área. Dependiendo de lo viejo o nuevo del plano, yo puedo saber otras cosas. Tengo que poder saber estudiar también los planos. Tan sencillo como esto, hay fincas en este momento que no cuentan con un plano nuevo. Hay otras fincas en cantones como Belén, Coronado, algunos lugares como Playa Grande, Tamarindo, que están en zona catastral y eso es todo un tema. Y entonces tienen ya incluso la medida y la ubicación del lote georreferenciada. Aunque yo haga un plano y mueva mi finca 20 centímetros para un lado o para otro, la georreferenciación no me lo va a permitir. Y además me dice dónde hay vacíos. Entonces, yo reviso títulos para ver quiénes han sido los dueños. Tenemos otro caso muy interesante, así uno podría hablar y habría sido muy rico en clases presenciales, donde llega un señor y dice que él se ganó una urbanización en Belén en un remate, pero era una posesión, una urbanización, calles, lotes, parques. Eso era un tiempo viejo, eso estamos hablando de los 70s. Falsifican en los años 70s un plano catastrado, un topógrafo se presta a decir que ahí no hay nada. Él tiene que dar fe en la base catastral de que no hay nada. Obviamente miente y no se cruzaba la información. Hoy día se cruza la información con los notarios, con la dirección de notariado, con el Tribunal Supremo de Elecciones, con Hacienda, con la Caja, para evitar esas incongruencias.
y él se hace dueño de toda la urbanización. Si uno está estudiando, uno podría llegar a decir, le voy a comprarle a ese señor la finca, pero cuando usted ve que es por una información posesoria, en este caso nos dimos cuenta que la información posesoria, que es un proceso de un terreno en Belén, él dice que se llevó adelante en Alajuela. Antes eso no reventaba ninguna alarma. No puede una finca de Alajuela ser sometida a una posesión en un lugar que no tiene la jurisdicción. Además, el expediente no existe. Y la escritura donde se hace la protocolización de piezas, resultado del proceso de información posesoria, tampoco existe. Por la fe notarial, que eso es uno de los temas que espero que puedan ver más adelante. Es importantísimo saber si tiene anotaciones y si tiene gravámenes y qué tipo de gravámenes son y entenderlos, saber cómo buscarlos. Si por ejemplo viene un gravamen que tiene que ver con ley forestal, ley de aguas, zona marítimo terrestre, todos esos gravámenes hay que verlos. La gente no sabe, no acostumbra a hacerlo, pero es parte de lo que en realidad sí es la necesidad de una práctica y una debida diligencia en propiedad inmobiliaria. Y por supuesto, el plano que nos confirma la medida de la finca. Cuando el plano es muy antiguo, se recomienda que nosotros podamos realizar otro plano. Y hay que verificar también si estamos en zona catastrada o no para efectos de lograr precisar las aparentes invasiones. Muy interesante. Por ejemplo, Bello Horizonte en Escazú y otras partes de Escazú son zona catastrada. Entonces, de acuerdo a los planos, los lotes en una urbanización que ya está construida con casas y tapias y todos, está en una posición por diferencia de metros de otra. Y entonces hay veces que vecinos, por ejemplo, llegan y terminan el corte invadiendo zona pública. Hay antes incongruencias en dónde se ubican las calles, porque los terrenos nunca se entregaron formalmente. Las municipalidades, que dependiendo de los recursos del Estado y del MOP o del MOP, no llevaban un buen control, no importaba, a nadie le importaba nada. Entonces esto hace que sea indispensable por lo menos saber manejar esto. Hay muchísima letra menuda aquí, pero esto es como un buen primer glimpse. Por supuesto, también tenemos que verificar que los impuestos están al día, que están al nombre, que se han actualizado. Si por ejemplo, la municipalidad no sabe que hay una casa de 10 pisos en la finca, que uno lo puede ver, uno dice que raro, porque este edificio de 10 pisos paga 100,000 colones al año de impuestos. Eso puede significar solo una incongruencia, que igual es grave, pero puede implicar que se construyó sin permisos. Es decir, ni permiso del colegio, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ni permiso de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hubo supervisión de la construcción. Finalmente, ¿qué es lo que estoy construyendo? Está la certificación del uso de suelo, que es un primer diagrama de si la propiedad está afectada a un plan regulador. El registro no lo dice. Cuando se inscribe un plan regulador, que es el plan que cada cantón determina para el uso de la propiedad inmueble de ese cantón, o la ausencia de un plan regulador en algunos lugares, muchos cantones, por ejemplo, como Coba, no tiene plan regulador en la parte marítima, pero no adentro del cantón, porque lo más valioso para la municipalidad está frente al mar y las concesiones, etc. Este uso de suelo nos va a decir cuánto puedo construir, si no puedo construir, si tengo una limitación de cobertura, si tengo limitaciones de altura.
etcétera, etcétera, etcétera. Luego, saber si en el inmueble llegan los servicios que a mí me interesa que estén. Es decir, se puede poner un medidor ahí, paja de agua, ¿habrá internet? O eso lo averiguo después. Luego, si tiene agua o no tiene agua, en el caso de las fincas. Y está el pozo inventariado o no. Si inscrito, no hay que inscribirlo. Solo inscribir un pozo artesanal les puede, bueno, puede ser imposible y no los dejen. Le digan, no, usted no puede hacer un pozo aquí. Hasta tomar un procedimiento de 2 años. Eventualmente una visita a la propiedad en el caso de los inmuebles es indispensable. El ojo del abogado, asesor experimentado en transacciones inmobiliarias es diferente del ojo del inversionista o del ingeniero. Y es importante saber hasta dónde llega el plan regulador. Si el plan regulador llega a la frontera a una de las colindancias de mi inmueble, ¿será eso bueno, será eso malo? ¿Me lo van a cambiar? No. ¿Habrá proyectos de cambio del plan regulador? Todo eso va a ser indispensable para que yo pueda llevar adelante la aventura de comprar un inmueble. Todos son pequeños, grandes detalles esenciales, detalles. Ya aquí entro en el tema de la debida diligencia inmobiliaria y el fraude registral. Yo quisiera dejar este tema como para cerrar la materia. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí y nuevamente no les voy a asignar más lecturas, la clase la llegamos hasta ese momento y del lunes en 8 estaríamos cerrando los temas de debida diligencia inmobiliaria y entrando a los temas de fraude y a las ilegalidades. Entonces vamos a dejar de compartir pantalla y pues agradecerles la atención. Espero que estén muy bien, que el Señor los bendiga y nos estamos viendo, ya saben, me están escribiendo y espero que tengamos promedios completos también en esta semana que viene. Muchísimas gracias.